Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2026. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 31 de julio les doy la bienvenida al episodio número 323 en el que vamos a hablar de ahorro, de miedo y del fundamento que tienen nuestras decisiones al guardar dinero. Todo esto tomando como puntapié el discurso reciente de Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central, en las jornadas anuales de economía la presente semana. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos se están iniciando en este mundo, una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Por más información ya sabés, clubdelinversor.uy. Bueno, y ahora sí, vamos al tema del día de hoy, que la realidad es que nuestra relación con el riesgo, con el dólar y con la plata que dejamos quieta por justamente miedo a perderla, es algo que está muy metido en la cultura financiera de todos los uruguayos. Guillermo Tolosa estuvo el otro día planteando una idea bastante provocadora. Buena parte de las decisiones financieras que tomamos los uruguayos no responden necesariamente a la realidad actual del país, sino a veces responden a recuerdos, a miedos o a experiencias que vienen desde varias décadas atrás. No vamos a analizar este discurso primero, esto no es una noticia, no es ponerte al tanto de lo que pasó, no es una clase de economía, ni tampoco vamos a decir que todo lo que dice el Banco Central está bárbaro, ni somos hinchas de Tolosa, ni somos contras de Tolosa. Es simplemente analizar algunos datos que se plantearon en el discurso. Y hay algunas ideas que creo que nada, son realidad de lo que hoy se vive en el mundo de las inversiones porque nuevamente es parte del ecosistema en el que nos movemos. Entonces la idea es tomar argumentos y pensar qué parte de este discurso puede ayudar a tomarnos mejores decisiones. Yo creo personalmente que la discusión no es si el dólar sube o baja, sino más bien es preguntarnos para qué tenemos dólares, por qué y si realmente cumplen con el objetivo que nos estamos planteando. O y más atrás, si tenemos un objetivo, o si estamos yendo en piloto automático por algo que es heredado, ¿no? En Uruguay, cuando alguien ahorra, normalmente hace algunas de estas cosas. O deja la plata disponible en una cuenta bancaria, compra dólares, guarda capaz que los dólares en efectivo, o si logra un capital mayor, se va a pensar en comprar un apartamento o una casa. Eso está cambiando, pero históricamente fue así. O sea, mis viejos a mí me decían eso. Eh, yo creo que detrás de esta decisión, todas estas decisiones que tomamos, hay una lógica bastante clara. Queremos que la plata esté segura, que se pueda retirar y que no desaparezca si pasa algún lío. El problema es que muchas veces confundimos la seguridad con la ausencia de movimiento. Sentimos que mientras el número de dólares que tenemos en la cuenta no baje, estamos salvados. Pero una inversión no se puede analizar solamente mirando si mantiene el valor nominal, es decir, si el número está puesto. También hay que observar qué poder de compra va teniendo ese número, ¿no? ¿Qué retorno genera? ¿Qué riesgo tenemos asumido? ¿Y qué dejamos de ganar por elegirla, ¿no? Eso es lo que se llama el costo de oportunidad que vamos a hablar ahora en un ratito. Entonces, siempre lo decimos esto, no hacer nada con la plata también es una decisión. O sea, no, en la vida general, no hacer algo es tomar una decisión. Y lamentablemente, en el caso de la plata, esa decisión genera pérdidas, ¿no? Cuando dejamos dinero durante años en una cuenta que prácticamente no genera intereses, estamos eligiendo liquidez. Estamos eligiendo liquidez es poder tener la plata en el momento que querramos. Esa liquidez puede tener sentido si se trata de un fondo de emergencia o de plata que vamos a utilizar dentro de poco. Ahora bien, el problema que aparece es que cuando mantenemos cantidad muy grande por un tiempo indefinido, ahí donde empieza a pesar todo pérdida de poder de compra.
Entonces, según Tolosa, justamente Uruguay tiene una de las proporciones de depósito a la vista. Acá menciono a la vista porque es digamos, un término que se usa en la economía. A la vista significa que vos lo tenés en la cuenta bancaria, sin hacer nada, quieto. Entonces, Tolosa dice que justamente Uruguay tiene una de las proporciones de depósito a la vista más altas del mundo. Incluso dentro de una estrategia conservadora, elegimos la alternativa todavía más líquida y la que menos retorno tiene, que dejar la plata muerta, ¿no? También menciona en el discurso que Uruguay tiene uno de los niveles de dolarización de los depósitos más altos del planeta. O sea, somos re fan del dólar. Esto no significa que todo el mundo tiene que colocar su plata a largo plazo, ni que tener la plata, ni que los depósitos sea una mala herramienta. Significa que siempre usamos la misma solución para objetivos distintos. Queremos comprar una casa, dejamos la plata en la cuenta. Queremos comprar un auto, dejamos la plata en la cuenta. Queremos viajar, dejamos la plata en la cuenta. Entonces, objetivos distintos siempre terminamos siendo lo mismo. La plata para pagar una obligación que tenemos de un viaje dentro de 3 meses está bárbaro, que esté líquida. Un fondo de emergencia está bien, pero un ahorro que vamos a pensar dentro de 20 o 30 años, no está bien eso. Y ahí coincido con Tolosa o con el que venga. El que me lo quiera discutir, para mí está mal. La plata, hay que hacer algo con la plata. Sin embargo, no, justamente por estadística no lo hacemos en Uruguay, ¿no? Tenemos dinero que no pensamos usar durante años, pero lo mantenemos disponible ahí. Como si mañana se pudiera desatar el caos total y necesitáramos ese dinero. Entonces, esa decisión de no hacer nada tiene un costo. Y no siempre lo vemos porque el banco no te manda un estado de cuenta diciéndote cuál es el costo de oportunidad, cuánto dejas de ganar. Lo que vemos cuando te cobramos dinero de intereses vemos justamente las ganancias, pero jamás el costo de oportunidad, jamás ves los intereses que perdés. Vemos cuando una inversión baja, pero no vemos qué pasa cuando en el patrimonio que tenemos se queda quieto. Entonces, como decía, en economía eso se conoce como costo de oportunidad, que es la diferencia en lo que obtuvimos y lo que podría haber pasado. Si vos tenías 100 lucas verde en la cuenta, bueno, podrías haber generado $5.000 de alquiler en un año. Entonces, eh, la diferencia entre 100 y 105 a fin de año es justamente el costo de oportunidad, ¿no? La realidad es que durante estos últimos 20 años hubo inflación internacional, aumentaron los precios de los bienes y los servicios y existieron este, alternativas conservadoras que podían haber generado un retorno en estos años. Sin embargo, en estos últimos 20 años, si vos tenías dólares o lo que sea que hayas tenido igual, capaz que mantuviste el saldo, pero no necesariamente el poder de compra. Y esta es una de las razones por las cuales las pérdidas graduales son tan difíciles de percibir. Nosotros tenemos una inversión en cripto, supongamos, y cuando cae un 20% en una semana, sabemos enseguida que algo pasó. Pero cuando el poder de compra se va deteriorando lentamente durante 20 años, no hay un momento donde digamos, che, pará, estamos perdiendo mal. No hay un momento en el periodo donde si paremos todo porque estamos perdiendo un montón de plata. Entonces vas teniendo un daño que va ocurriendo como en silencio, ¿no? Y el discurso de Tolosa de esta semana va un poco por ahí. Pone como ejemplo la diferencia de los depósitos a la vista, nuevamente de tener la plata parada, y los depósitos a plazo, que es justamente tener la plata en algún mecanismo que yo la tenga quieta por un plazo X y me pague un interés. Entonces, de acuerdo con los cálculos presentados, una persona que dejó 100 pesos a la vista durante este periodo que Tolosa habla en el discurso, que es cerca de unos 30 años, se resignaron más de 200 pesos de retorno que podría haber conseguido colocando ese dinero a un plazo X. En dólares también existió una pérdida de retorno, esto estoy hablando en pesos, en dólar pasó lo mismo, aunque un poco menor. Naturalmente, todos estos números van a depender de las tasas, de la inflación. No hay que tomar como una promesa que eso va a pasar de nuevo. O sea, que se va a cumplir de nuevo en un mismo periodo. Lo importante es la lógica. Proteger permanentemente la liquidez puede terminar siendo extremadamente caro cuando esa liquidez no la vas a usar. O sea,
En otras palabras, dejar las cosas así, la plata todo el tiempo disponible, por si acaso te sale caro. Pero vayamos a la parte central del discurso, justamente que es el dólar, ¿no? Para muchos uruguayos el dólar es una especie de seguro contra todo lo que puede salir mal. Cuando alguien dice que ahorra en dólares, pocas veces te va a explicar o sea, que te va a decir qué espera obtener de ese ahorro. La respuesta es, che, porque el dólar es más seguro, porque mantiene valor. Eso es lo que te van a decir. Jamás te van a decir una explicación técnica de por qué. Y el problema es justamente asumir que el dólar protege automáticamente tu poder de compra. Eh, el dato que Tolosa menciona en este discurso es que después de una ganancia importante durante la época de la crisis 2002, el ahorro en dólares no conservó el poder de compra de la gente durante las décadas que siguieron. En promedio, según las cifras, mantener ese ahorro habría implicado perder aproximadamente la mitad del poder adquisitivo en ese periodo cercano a los 30 años. Y esto puede ser contradictorio, porque si el dólar es una moneda fuerte, ¿cómo es posible que perdamos la mitad en 30 años teniendo dólares? Bueno, de pique nosotros no consumimos, no gastamos una canasta exclusivamente yanqui, americana, estadounidense. Pagamos alimentos, servicios, educación, salud, impuestos y una cantidad de cosas enorme que evolucionan en pesos uruguayos. Incluso algunos bienes que históricamente expresamos en dólares pueden aumentar de precio cuando el dólar baja. Por eso no alcanza solamente con mirar cuántos pesos te dan por cada dólar, hay que mirar qué podemos realmente comprar con ese dinero. En la mente de una persona que hace años tenía 10.000 dólares, hoy sigue teniendo los mismos 10.000 dólares. Y puede sentir quizás la falsa sensación de que conservó el capital. Pero si el precio de la vivienda, los servicios y otros gastos aumentaron durante ese tiempo, esos 10.000 dólares representan una porción muchísimo menor de lo que necesita. Entonces el valor nominal, o sea, el número, no cambió, pero el patrimonio real sí. Hay otro dato interesante del discurso. En el periodo este estudiado de casi 30 años, los depósitos en dólares justamente habrían generado 7 veces más volatilidad en el poder de compra que los depósitos en pesos. O sea, el riesgo que asumiste en tener el dinero en dólares. Y el motivo es que la inflación uruguaya es como que está más estable, mientras que el tipo de cambio en dólares se movió fuertemente en determinados periodos. Es decir, que es como que tuviste para arriba y para abajo un montón de movimientos si estabas en dólares. Sin embargo, si estabas en pesos, no tuviste movimientos tan fuertes, digamos tú. No fue tan montaña rusa la cosa. Y como siempre, cuando el dólar sube, siempre es noticia. Ahora, cuando se va perdiendo de compra, por de compra, no se habla en ningún lado de esto. Entonces, incluso escuchen este dato. En las encuestas que el Banco Central hace con los analistas expertos en todas estas temáticas, se esperó una depreciación del peso en el 97% de los casos. Aunque justamente esa depreciación terminó ocurriendo solamente en el 63%. Es decir, incluso quienes analizan profesionalmente, quienes viven de esto de la economía, tienen una inclinación marcada a que el dólar va a subir. Entonces, obviamente que es re normal que el resto de la población lo tenga. Ahora bien, ¿por qué pasa esto, no? Y yo creo que acá también, esto es el punto que comparto también con Tolosa, es un tema histórico. Eh, Digo porque mis viejos también me decían lo mismo y a ustedes probablemente también. Uruguay vivió un montón de crisis, ¿no? Re profundas. Para muchas personas el año 82, el año 2002 no son años triviales. Yo era chico en ese momento, entonces capaz que no me marca tanto. Pero fueron momentos en los que se perdieron empresas, se perdieron laburos, propiedades, ahorros. Hubo bancos que cerraron, depósitos que no podían retirarse, una devaluación que cambió de un día para el otro la situación financiera de un montón de gente. Entonces, las personas que vivieron todas estas cosas aprendieron que tener dólares y liquidez podía ser una forma de proteger. Papá siempre me acuerdo que me decía lo mismo, de dólares y casas. Entonces, esa decisión es perfectamente razonable en aquel contexto. El problema es que cuando una estrategia creada para sobrevivir una crisis concreta se te transforma en una regla, y bueno, la realidad es que después las condiciones cambian y capaz que esa receta que
sirvió para afrontar la crisis, ya después no te sirve. Y esto creo que en general aplica para la vida en general. No siempre todo lo que te llevó a un lugar te va a servir para siempre, ¿no? A veces llega un momento que hay que cambiar porque cambia el contexto. Entonces, eh, esas reglas se van como pasando de una generación a otra. Nuestros padres toda la vida nos dijeron, che, vos hay que comprar dólares. Los abuelos te dicen que hay que comprar ladrillos. Y escuchamos que tener la plata invertida es un riesgo. De hecho, ahora no tanto, pero mis viejos siempre me decían, dejate de bobada con las criptomonedas, comprate un apartamento, dejate que el club inversor y esto. Ahora no me lo dicen tanto, pero la realidad es que siempre me pasó. Entonces, es un tema generacional que se va transmitiendo, se va transmitiendo. Y con el tiempo uno se deja de preguntar de dónde vienen esas ideas. Se convierten en un sentido común de la gente. La gente nace con eso. Es un tema psicológico. Eh, las personas no solo calculan los riesgos a partir de las estadísticas, también usan recuerdos, experiencias personales, emociones. Y un evento traumático, como puede ser estas crisis que mencioné, y le puede influir a la sociedad en generaciones y generaciones. De hecho, no descarten que esto que pasó ahora con los ganaderos se vaya inculcando un montón de cosas, ¿no? O sea, no es una herida que va a cerrar de un mes a otro. Escuchen esto que también menciona Tolosa, que es un ejemplo que está súper interesante. Estos son datos reales. 11 de septiembre 2001, en Estados Unidos, atentado a las torres. Esto sí, yo me acuerdo clarito, y los que tienen entre 30 y 40 años se van a acordar de ese día. Incluso hay temas psicológicos que dicen que yo me acuerdo clarito que yo estaba viniendo de clase de inglés. Este, la gente se acuerda dónde estaba y qué estaba haciendo. Es un momento en la vida de todos los millennials. Y bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos? Muchas personas dejaron de viajar en avión. ¿Por qué? Porque sentían que era muy riesgoso, que era peligroso. ¿Y qué hicieron? Se comenzaron a trasladar más por ruta. Y como el auto, por carretera, y como el auto es estadísticamente más peligroso, ¿qué pasó? Ese mismo cambio de que la gente abandonó los aviones empezó a provocar un montón de muertes en las rutas, justamente comparable con las víctimas del atentado. O sea, se te murieron en un año o en varios años 10, 15 mil personas más de lo que normalmente se morían en la ruta porque la gente se fue a andar mucho más en auto. Entonces, fíjense cómo esto acá puede estar pasando algo parecido. La intención de protegerse de un riesgo visible termina exponiendo a las personas a un riesgo mayor. Entonces acá, bueno, puede estar un poco pasando eso. La verdadera gestión financiera no consiste al final del día en eliminar todos los riesgos, porque eso es imposible. Consiste en entender qué riesgos estamos asumiendo a cambio de qué beneficios. Incluso el efectivo tiene riesgo, ¿no? Podés perder por de compra, te pueden afanar, podés quedar fuera del sistema financiero. Un inmueble también tiene riesgo de mantenimiento, caída de precio. Un depósito bancario tiene riesgo diferente. Un bono, una acción, bueno, todo tiene riesgo, ¿no? No existe una receta totalmente 100% segura, jamás. Existen alternativas más o menos adecuadas para cada objetivo. Ahora bien, toda esta aplicación parte de una afirmación importante que nuevamente vos que estás escuchando esto podés compartir o no. Acá quiero dejar claro, cuando te digo que lo comparto, porque hay muchas cosas que son, y obviamente los que estamos en el mundo de las inversiones empujamos en muchas cosas. Pero acá estamos haciendo un análisis, valga la redundancia, del análisis que hace Tolosa en este discurso del otro día, ¿no? Pero bueno, lo que se desprende de la afirmación es que el Uruguay actual estaría como más sólido, financieramente hablando, que el Uruguay que generó todos esos miedos. Y puede que haya un poco de razón. A ver, yo sí tengo que opinar, para mí depende a lo que le llame sólido. Capaz que en estos términos económicos puramente dicho. Porque sí, pero si vuelvo a que en el 2024 se hizo pelota todo el ecosistema inversor y la solidez judicial que está para proteger a todo ese ecosistema no funcionó, bueno, está. Hay que ver qué le decimos solidez. Pero sobre esta solidez, todo eso lo que menciona es que durante las últimas 2 décadas el país redujo, y esto sí es cierto, su exposición a Argentina, disminuyó la participación de inversores no residentes en la deuda pública,
bajó la presencia de depósitos extranjeros. De hecho, eso post-crisis del 2002 es una de las cosas que evitan que haya otro 2002. Es decir, que en 2002, por la duda, ya hicimos un episodio del tema. Todos los argentinos que tenían el corralito del 2001 en Argentina vinieron a buscar la plata acá, se llevaron y vaciaron gran parte de la plaza bancaria. Y eso generó una corrida acá. Entonces ahora hay un límite. No puede haber tanto depósito extranjero. Bueno, se aumentaron las reservas, se fortalecieron justamente las hojas de balance del gobierno, las empresas y instituciones financieras. ¿Está? Y todo esto puede sonar requete contra técnico, pero la idea es que cuando llega un problema de afuera, Uruguay tenga más herramientas para absorber el golpe sin que se transforme inmediatamente en una corrida, ¿no? Es esto que estoy contando. Y durante los últimos años pasaron cositas, por así decirlo. Uruguay pasó la crisis internacional del 2008. Bueno, Argentina es como una montaña rusa, va y viene con las crisis. Pero bueno, las hubo también en Argentina. Vino una pandemia, sequías y demás. Y bueno, no pasó esto del corralito del 2002. O sea, no se generó tal caos. Sí se afectó, pero no fue así. Entonces, tampoco quiere decir que estemos salvados. Uruguay puede tener problemas fiscales, periodos de que no crecemos. Ahora hay como una sensación de que está todo quieto. Y más que sensación, las cifras dicen que la economía no está creciendo. O sea que no es una sensación térmica, es una realidad. El riesgo país de Uruguay se encuentra más o menos a niveles bajos. Y los inversores internacionales, los de afuera, que analizan la capacidad del país de poder pagar sus deudas, sin haber vivido emocionalmente desde adentro del 2002, evalúan a Uruguay como una economía súper estable. Y mucho más de lo que creemos los propios uruguayos. Acá Tolosa justo habló en el discurso bastante fuerte y al medio, digamos, jugado, diciendo que los mercados de afuera creen que Uruguay es Francia, mientras que nosotros los uruguayos ahorramos, esto lo estoy leyendo del discurso, ahorramos como si viviéramos en el Congo o Nicaragua. Y para los que nos gusta viajar, creo que a muchos les ha pasado. Cuando salimos para afuera, hablan como maravillas de nosotros y a veces nosotros decimos, pará, ¿estás hablando de Uruguay? Es como que nosotros no lo creemos a veces, ¿no? Entonces hay un poco, para mí no es ninguna de las dos, pero es cierto que hay una diferencia de cómo nos ven de afuera a cómo la vemos de acá. Y hay otro tema interesante, cuando la gente ahorra, dejando la plata en la cuenta y en dólares, al banco se le complica un poco para prestar ese dinero. Porque claro, el banco tiene que aguantarlo un poco porque capaz que vos venís y sacás el dinero, ¿no? Entonces, si nosotros queremos fomentar que el banco preste, hay que usar otros instrumentos que le digan al banco de alguna forma que ese dinero va a estar quieto. Y acá viene el tema, si queremos que el crédito sea barato, nuevamente, y de largo plazo, pero por otro lado estamos manteniendo nuestros ahorros líquidos, es como contradictorio. También queremos que las empresas inviertan, pero no desconfiamos del mercado de capitales, donde las empresas salen a emitir, ¿no? Acciones o deuda, ¿no? Entonces, nada, un poco hay que ir en el lineamiento que pensamos. Eh, Básicamente yo soy hincha del mover el dinero, así que nada, creo que también tenemos que ir por este lado. Igualmente, esto no quiere decir que la culpa de los ahorristas, el mercado de capitales en Uruguay es muy chico. Eh, para quienes no entiendan el mercado de capitales me refiero a cuando las empresas salen a buscar financiamiento público y esto se reduce a las emisiones de la bolsa de valores, las comunes y las reducidas todas, y a las de Crowder. Son las dos instituciones que hoy tienen mercado de capitales. El otro día la gente del Sorsal me contaba que si vos tenés 400 millones de dólares, te comprás todas las acciones que hoy hay en circulación en el mercado de capitales. O sea, es muy poquito, muy chiquitito. Y bueno, esta idea también compro, digamos, para cambiar las conductas, Tolosa lo que dice es que no alcanza con decirle a la gente que debería invertir más. Hay que ofrecer mejores instrumentos, información clara. Ahora están saliendo todo lo que es cuentas remuneradas. Eso está buenísimo. Creo que es lo mejor que le ha pasado al mercado en los últimos años. Eh, Hay que tener mecanismos de protección al inversor
Y acá creo que todos quienes nos están escuchando creo que coinciden. Estos años han demostrado que nos falta años luz de protección y que la justicia se ponga las pilas y juegue a favor del mundo económico, de las inversiones y más, porque si no tenemos seguridad jurídica, no tenemos nada. Y el objetivo no es que una persona que nunca invirtió salga mañana como un loco a poner sus ahorros en acciones, cripto o cosas que no entiende. El objetivo es que por lo menos piense en comenzar, ¿no? Y cuando comencemos, también es razonable tener distintas monedas, por supuesto. Si vamos a tener un montón de gastos en dólares el día de mañana, está bien, tener dólares. También podés mantener una proporción en unidades indexadas, que es una gran opción si querés mantener el poder de compra. Es la mejor opción porque básicamente es la única que te asegura que mantenés tu poder de compra. Si vivimos en pesos, si consumimos en pesos, también existe una lógica que dice que mantengas instrumentos vinculados a la moneda local. Lo importante es que tu diversificación tenga un plan y no es que piloto automático es algo heredado. Entonces, después de todo esto, la pregunta no es si el dólar es bueno o malo. La pregunta es ¿para qué tenemos dólares? ¿Porque pintó, porque estás en un piloto automático o tenés un objetivo o responde a una planificación? Va por ahí. Guillermo Tolosa cerró el discurso planteando que Uruguay necesita pasar de una cultura en la que el ahorro funciona solo como refugio hacia una en la que también pueda convertirse en una herramienta de crecimiento. Y ahí también creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos que mover nuestro dinero. Que la prudencia o el hecho de que somos muy conservadores no se termine por transformarse en la parálisis por análisis, ¿no? Entonces, además de preguntarnos qué podemos perder, también pensemos en que podemos ganar, podemos crear y podemos construir. Así que con esto espero que les haya gustado. Como siempre, pueden compartirlo, comentar, ponernos las 5 estrellitas en Spotify o donde estén escuchando, que nos va a ayudar un montón a que esto le llegue a otras personas. Si te parece que esto aporta, pásaselo a otra persona, es gratis y nada, creo que aporta a generar un mejor ecosistema. Dicho esto, nos escuchamos, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club del Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.